Descubre el poder de escribir cuentos en la clase de español como lengua de herencia. En este segundo video de la serie sobre el impacto del programa de español de herencia que diseñé, les contaré una anécdota que me llena de mucha satisfacción y de orgullo, sobre todo porque es una evidencia más de lo que hemos logrado a través de nuestro programa. Específicamente, les explicaré cómo el escribir un cuento cambió la vida de Steven de manera exponencial, tanto en el aspecto académico, así como también en lo social, en lo emocional, en lo intelectual y también en lo personal. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Soy la doctora Aracelis Nieves Maisonet, profesora de español por más de 50 años, especialista en la enseñanza de español como lengua de herencia y, como ya ustedes sabrán, creadora de un programa que ha sido reconocido por asociaciones educativas como el American Council for the Teaching of Foreign Languages y la National Association of Bilingual Education. Te comento que el taller de escritura creativa es parte de la unidad número 3 del primer nivel de español de herencia. Esta unidad se titula ¿Cómo soy? La literatura como expresión de mi ser. Aquí analizamos los elementos del género literario del cuento, presentamos los tiempos verbales en el modo indicativo, explicamos qué es y cómo escribir un párrafo descriptivo, un párrafo narrativo y luego pasamos a la creación de un cuento. Esta unidad tiene una duración de 8 semanas, lo que significa un cuarto de semestre. Steven, mi querido estudiante, había estado tomando clases conmigo desde que estaba en el 6º grado. Sin embargo, lo que contaré en esta oportunidad ocurrió cuando él estaba en 8º grado. Y les digo que reflexionando hoy sobre su actitud hacia la clase, concluyó que Steven exhibía todas las características de un estudiante que está tratando de sobrevivir entre dos mundos, que está tratando de entender su nueva identidad transcultural. Recuerdo que él estaba muy confundido, se sentía desarraigado y desplazado. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que no se sentía completamente hondureño ni tampoco norteamericano, ¿verdad? Como decimos siempre, no se sentía ni de aquí ni de allá. Y considero que esto le generaba mucha ansiedad y sobre todo desmotivación escolar. Como ya hemos explicado en videos anteriores, la transculturalidad implica cambios constantes de idioma, de códigos de conducta, de formas de aprender y hasta de clima o de alimentación. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? El estudiante siente una fatiga cognitiva y emocional. En el caso de Steven y de todos estos estudiantes, gastan tanta energía intentando entender cómo funcionan las cosas que les queda muy poca energía para el contenido académico puro. Consecuentemente, a Steven no le quedaban fuerzas para escribir creativamente en la clase. Sabemos que el crear es el nivel más alto del pensamiento según la taxonomía de Bloom. Así que imagínense todo el esfuerzo que tenía que hacer Steven y verdaderamente pues no lo podía hacer y sus calificaciones no eran muy positivas, que digamos. Al mismo tiempo, mi querido estudiante estaba pasando por problemas familiares y legales. Y tristemente ocurrió algo sumamente doloroso en su vida. Su madre fue detenida por agentes de inmigración y deportada a su país. Él se quedó completamente solo en Estados Unidos. Pero la familia de un amiguito, ¿verdad? Un compañerito de clases asiático que él tenía, le permitió alojarse esa noche en que se llevaron a su mamá a quedarse con ellos.
En resumen, Steven utilizó la escritura para expresar toda la frustración y el sufrimiento que estaba viviendo. Y esa emoción fue algo bien impactante porque lloró mientras leía su relato, el primer borrador, el segundo borrador, el tercer borrador. Sus compañeros lloraron con él. Yo, por más que pude aguantar las lágrimas, no pude hacerlo. Y todos los estudiantes lo animaron a terminar el cuento para que pudiera participar en el concurso literario de la Gala de la Lengua. Él dudaba en participar, toda la ansiedad que le causaba, ¿verdad? La vergüenza lingüística, todos esos aspectos que hemos hablado en videos anteriores. Y me preguntó si su historia tenía posibilidades de ganar. Pues obviamente que le respondí que sí, ¿verdad? Pues figúrense, él la revisó y la editó 3 veces. De más está decirle que, adivinen qué, ganó el primer premio de la gala, un niño de 8º grado compitiendo con estudiantes de escuela superior que estaban tomando el nivel en ese momento. Y desde ese momento cambió su actitud hacia el aprendizaje del idioma. Él fue el primero de su grupo en terminar su discurso que tenían que escribir en la 4ª unidad, que era sobre oratorio, y también fue el primero en presentarlo e incluso se lo memorizó por completo. Yo no salía del asombro. Déjenme decirle que eso para mí fue grandioso y lo guardo en mi corazón en un lugar muy especial. Pero esto no terminó aquí. No. Imagínense, varios años después, sometí un artículo sobre este programa y el impacto en los estudiantes a la revista de Adfield llamada The Language Educator. Esto era para un número sobre programas centrados en el estudiante. Y en este artículo yo ponía como ejemplo el caso de Steven, por supuesto. Para mi alegría, este artículo fue aceptado para publicación y me pidieron una copia del cuento. Como Steven era menor de edad, todavía estaba en high school, creo que estaba en 3er año, si no me equivoco, tenía yo que pedir permiso tanto a Steven y como a su mamá para publicarlo. El caso es que nos reunimos un día en su escuela para llevarle los documentos para que firmara. De pronto, Steven saca un papel todo arrugado y sucio de su mochila y a la misma vez me pregunta: doctora Nieves, ¿será que todavía usted conserva una copia de mi cuento? Mire cómo está el mío, me dijo. Y yo, muy sorprendida, le pregunto: ¿qué es tu cuento original? Y me contestó: es que siempre lo llevo conmigo para recordarme de que yo puedo. Imagínense, siempre lo llevaba dentro de su mochila a todas partes para recordarse de que él sí podía lograrlo, todo lo que se propusiera. Yo lo abracé y no pude otra vez reprimir mis lágrimas. Y por supuesto que le envié una copia del cuento y del artículo. Pero todavía hay más. Unos meses más tarde, yo esperaba a mi esposo en las escaleras de mi escuela después de salir y me percaté que Steven corría hacia mí, venía corriendo y detrás de él venía una señora. En esos momentos mi esposo llegó y Steven me gritaba: doctora Nieves, espere, no se vaya todavía. Y después obviamente llegaron hacia mí. Resulta que su mamá quería conocerme y darme las gracias por lo que había hecho por Steven. ¿Se imaginan todas las emociones que sentí en ese momento? A la verdad es que mi corazón brincaba de alegría, de felicidad. Moraleja: como maestros, no imaginamos el gran impacto que puede causar nuestra clase en los estudiantes y mucho menos el impacto que puede causar en la familia. A la verdad es que lo pienso y mi voz, ¿verdad?, desfallece.
Pero si deseas leer esta historia, escribe la palabra cuento en los comentarios y te lo envío con mucho gusto. Y si quieres impactar a tus estudiantes de igual manera, te sugiero que te registres en mi curso online Enseñando Español de Herencia, en donde obtendrás todos los materiales y recursos y lecciones. Y además, más importante, te explico cómo hacerlo paso por paso. Son 10 módulos, así que creo que te convendría. Para más información, escribe la palabra curso en los comentarios y te envío el bosquejo del curso. Para terminar, al reflexionar sobre toda esta experiencia, he constatado que la misma, esto de crear un cuento, impactó a Steven tanto, como ya les he mencionado, en lo personal, como en lo intelectual, como lo académico y como lo social. Por ejemplo, en el impacto personal, en el área personal, yo considero que esto ayudó a Steven a organizar toda la experiencia. Pudo darle sentido a lo que vivió y reflexionar sobre sus propias vivencias. También redujo el estrés y la ansiedad que sentía, ya que le sirvió como una válvula de escape para desenredar su mente. Y sobre todo ayudó a conocerse mejor a sí mismo. Por otro lado, en el impacto intelectual, creo que todo esto estimuló, obviamente, la creatividad y la imaginación. ¿Por qué? Porque aunque Steven se basó en una experiencia real, él creó un escenario y un final diferente. Tienen que leerlo. Además, fortaleció su memoria y concentración, porque el escribir requería recordar detalles y mantener el foco. En el aspecto académico, ¿cómo lo ayudó? Pues nada más y nada menos que mejoró la redacción tanto en español como en inglés. Repito, mejoró la redacción tanto en español como en inglés. Además, enriqueció el vocabulario, por supuesto, amplió el repertorio de palabras y mejoró la expresión oral y escrita. Y, más importante aún, ayudó a estructurar sus ideas y a formular hipótesis. En cuanto al aspecto social, considero que desarrolló la empatía. Esto es, desarrolló la capacidad de contar su propia historia y entender la ajena. ¿Qué les ha parecido esta historia? Espero que la hayan disfrutado como yo la disfruto cada vez que la recuerdo. Y no te vayas sin darle un like. Y si deseas conocer más sobre este impacto, no olvides suscribirte a mi canal para que seas notificado cuando suba el siguiente video de esta serie. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.